Oh, hola, no les había visto. ¿Cómo están, chicos? El día de hoy vamos a hacer un repasito de un tema muy corto, ¿sí? Y él está lo más resumido posible. Espero que les sirva. Igual si tienen dudas me las hacen llegar. Si hay alguien que por algún motivo ve mi canal de YouTube y sí sabe de esto, critíqueme por interno. No me baje del pedestal que me tienen mis alumnos, no, mentira. Chicos, cualquier novedad, cualquier noticia, cualquier cosa que necesiten preguntar, me la hacen llegar, ¿sí? Entonces el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el Imperio Bizantino. Ya habíamos visto que el Imperio Romano termina, ¿sí? Y da paso a el oscurantismo, esa Edad Media, ¿sí? Cuando los bárbaros vinieron, terminaron con los romanos. Pueden verlo en God of War 1. Pero también habíamos visto que el Imperio Romano creció tanto que para poder gobernarlo de mejor manera se dividió. Vamos a ver que de este Imperio Romano quedó el llamado Imperio Bizantino. Este Imperio Bizantino se tuvo como una de estas divisiones y volvió un poco hacia lo griego, volvió un poco a dejar el latín, a volver a hablar en griego y cosas así. Geográficamente estuvo muy bien posicionado y ya vamos a ver por qué. Le permitió recibir influencia de Asia, ¿sí? No solo en el comercio, sino también en conocimientos. Tuvo la escuela de Atenas, de Constantinopla, y también ubicó todo este conocimiento en monasterios, como el Monte de Athos. Constantinopla viene a ser la capital, debido a que el emperador Constantino era muy humilde y le puso su nombre. Pero esta ciudad era una de las más importantes en ese entonces. Muy pocas ciudades para el siglo XI más o menos habían logrado mantener un flujo de crecimiento demográfico tan grande como Constantinopla, que llegó a tener 1 millón de habitantes. Ahora, esta ciudad tenía la particularidad de tener una doble muralla. Hay varias explicaciones a esto. En primer lugar, en la antigüedad tú tenías que tener tus ciudades amuralladas porque no era tan pacífico como ahora. Venían, te saqueaban y cosas así. Entonces todas las ciudades importantes debían tener murallas. El punto es que en el centro, en la muralla interior, estaban las edificaciones más importantes. La casa de los gobernantes o del clero de la iglesia y de la gente con dinero. Pero otra explicación también es que la ciudad empezó siendo pequeña y a medida que crecía ya no le daba la muralla interior para seguir creciendo y empezaron a crecer alrededor de esa muralla y luego obviamente tuvieron que hacer otra muralla, como están viendo en el gráfico, si es que pude poner el gráfico. Entonces, esas son dos de las explicaciones. La muralla interior cubría las cosas más importantes, pero también el crecimiento de la ciudad hizo que la muralla interior ya no avance a contener, hicieron otras murallas, así como Ataque de los Gigantes, el anime. Pero bueno, el punto es que este imperio se ubicó, como ustedes pueden ver, en un cruce comercial muy estratégico entre Asia y Europa. China, por ejemplo, le comercializaba madera de sándalo y seda. De India llegaban perfumes, joyas, algunas especias. De Rusia venía madera, pieles y también esclavos. Eso es todo lo que ellos importaban o traían hacia sí. Pero también exportaban cosas, sobre todo metales, cobre, plata y oro. Esta gran ubicación les permitía un comercio terrestre
pero también un comercio marítimo. Entonces los avances fueron muy buenos respecto a esto. Durante mucho tiempo el Imperio Bizantino pudo manejar el uso de monedas, ¿sí? Como están viendo allí. Generalmente uno sabía quién estaba gobernando porque en la moneda estaba la cara del gobernador, la cara del emperador, ¿sí? Pero no eso respecto a lo político, a lo económico. En cuanto a lo religioso, su filosofía, su religión empezaba a tener una lucha interna. Lo que sucedía era que empezó a darse la lucha iconoclástica. Alrededor del 726 al 843 después de Cristo, muchos de sus practicantes religiosos empezaron a contradecirse entre sí si es que debían o no debían usar íconos o símbolos de adoración. Como ustedes saben, Roma albergó el nacimiento del cristianismo, pero después los persiguió. Constantino fue el emperador, como vimos anteriormente, que declaró al cristianismo general, obligatorio y legal como la religión del imperio. Esto trajo problemas, porque ya no solo acudían a la iglesia los que creían o su fe era verdadera, sino todos. Y esto obviamente generó que la doctrina entrara en conflicto. Uno de estos conflictos es si debía o no debía haber símbolos, objetos a los cuales prestar adoración o reverencia. Esto fue tal así que en el año 1054 se da el Cisma de Oriente, que fue la división o ramificación religiosa. Por un lado, se dio los cristianos apostólicos, que se mantuvieron con el Papa Romano, cristianos apostólicos, y por el otro lado, cristianos ortodoxos, que tenían un patriarca ubicado en Constantinopla. ¿Sí? Pueden indagar más de eso o pueden preguntarme personalmente, es un tema muy interesante. Respecto a la arquitectura, el lujo y la complejidad que ellos ponían se evidenciaba sobre todo en las iglesias. Mezcla de técnica, de arte y de un significado que perdura hasta el día de hoy. La construcción más representativa es la Basílica de Hagia Sofía, o en Italia la Basílica de San Marcos. Respecto a esto, como estamos viendo, en el interior tenía un arte decorativo muy especial, los llamados mosaicos. Los mosaicos era un arte ornamental de decoración que se acoplaba generalmente de manera mural, es decir, en las paredes, trozos de piedra, trozos de cerámica o incluso guijarros, piedras preciosas también por ahí, vidrios de colores que formaban desde una perspectiva una figura total llena de belleza y artes geométricos, ¿sí? Esto es más o menos lo que ustedes pueden llegar a percibir del Imperio Romano, pero también el Imperio Romano tuvo una gran influencia legal, ¿sí? Muchos de los conceptos que se desarrollaron ahí como herencia del Imperio Romano perduran, y ustedes lo pueden ir viendo también en su libro de trabajo. Muy bien, si tienen alguna pregunta, cualquier comentario, novedad, me la hacen llegar, ¿sí? Ustedes tienen mi contacto. Chicos, qué gusto, espero que les sirva, que les vaya bien, que tengan un lindo feriado, pasen con su familia, ¿sí? Que sea un momento, un tiempo de volver a unirnos, un momento, un tiempo de buscar también de Dios, de buscar aquello que va a hacer que después de esta cuarentena tú sigas adelante, que te replantees muchas cosas,
que dejes de subir TikToks, o sea, que sea de crecimiento personal. Chicos, muchas gracias y que les vaya muy bien.